¡Ay, pollo marica! Tomémonos un tinto. Seamos amigos. No puedo tomar cafeína, Granino. No. ¿Puedes? ¿Estás bien? Café Águila Roja. La alegría del sabor. Nivel 5. Caso familiar Neco-Cercar influencia. La familia Neco-Cercar en el Cesar un plan de poder político y económico. Su influencia, marcada por escándalos y episodios de violencia, es un caso de estudio sobre cómo el poder regional puede operar con casi total impunidad en ciertas zonas del país. Como heredero también volvió a ser elegido para un segundo periodo, pero igual que sus dos tíos, Luis Alberto tampoco pudo terminar su gobernación porque la fiscalía lo puso preso en medio de una investigación por un robo a la alimentación escolar y a las ayudas de la pandemia. La semana pasada la fiscalía emitió una orden de captura contra Cielo Geni, madre de Luis Alberto, cuñada de Rafael, hermana de Lucas y gestora social durante todas las gobernaciones del clan, por un proceso donde investigan si mandó a matar a dos contratistas durante la gobernación de Bolaño. Pero cuando la autoridad llegó a su casa, ella no estaba. Sin embargo, al día siguiente aparecieron fotos de ella en un acto político. El evento era una manifestación a favor de Elvia Milena San Juan, la candidata que de forma apretada aparece de primera en las encuestas a la gobernación del Cesar, que se va a definir en los próximos días. Corrupción en recursos de regalías. La corrupción en el manejo de recursos de regalías, dinero proveniente de la explotación de recursos naturales, ha llevado a crisis humanitarias. El caso de La Guajira, con la desnutrición infantil, es el ejemplo más doloroso de cómo el robo de fondos públicos mata. Asesinatos de Elia Frontera y falsos positivos Argentina. Los asesinatos de la frontera y los cuerpos sin identificar son la huella silenciosa de la guerra entre grupos armados. Y lo que es peor, la sombra del conflicto se extiende. Las víctimas de falsos positivos en Argentina son un recordatorio del alcance internacional de las atrocidades cometidas. Víctimas colombianas de los falsos positivos ejecuciones extrajudiciales han presentado querellas en Argentina bajo jurisdicción universal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, buscando justicia ante la supuesta falta de investigación efectiva en Colombia, logrando en 2024 que un juez federal admitiera la denuncia y les otorgara calidad de víctimas en el proceso, aunque una decisión posterior en 2025 intentó archivarla, lo cual será apelado por las familias. En la explotación de las minas de carbón del Cerrejón y la desviación de ríos para la operación. La explotación de carbón en el Cerrejón La Guajira, Colombia, ha generado graves conflictos socioambientales, destacando la desviación de ríos como el arroyo Bruno para expandir la mina, afectando el acceso al agua y a la salud de las comunidades guay. Las operaciones a cielo abierto provocan contaminación del aire y del agua por material particulado, polvo de carbón y químicos, generando enfermedades respiratorias y cutáneas, y han resultado en órdenes judiciales contra la empresa que ha enfrentado demandas internacionales, evidenciando un choque entre intereses económicos y derechos humanos / ambientales. Sicariato por narcotráfico 90S. La década de 1990 fue marcada por el sicariato como método de ajuste de cuentas del narcotráfico. Jóvenes entrenados para matar por encargo desdibujaron la línea entre el crimen común y la guerra de carteles. Una época donde el plomo era ley y a la impunidad, la norma. Explotación histórica indígena, caucheros y tabaco. Nos hundimos en la explotación histórica, los campos de concentración de caucheros a principios del siglo XX, donde la explotación indígena alcanzó niveles de genocidio caza arana. La servidumbre indígena en el cultivo del tabaco. Historias de fundaciones económicas basadas en el sufrimiento humano. Corrupción inmobiliaria y gentrificación. Un fenómeno moderno, pero igualmente destructivo, es la corrupción inmobiliaria que impulsa la gentrificación. Grandes proyectos de construcción, a menudo aprobados irregularmente, desplazan a los nativos de barrios tradicionales. El interés económico destruye el tejido social y cultural de las ciudades costeras o turísticas. ¿Cómo lo solucionamos? Primero, control de precio de los alquileres.
mujeres como se hizo en Ámsterdam mientras aumenta la construcción de casas. 2. Fortalecer el sistema de transporte masivo metro y llevarlo a Copacabana, Girardot y Barbosa para descongestionar Medellín. 3. Reordenar el territorio entre el Valle de la Aburrá, el Valle de San Nicolás en el oriente y el Valle de San Jerónimo en el occidente, lo que nos permitiría ampliar la oferta de vivienda. Aquí todo el mundo es bienvenido, pero debemos pensar en Medellín como en una ciudad-región y no como lo hace Quintero, como en una ciudad-provincia. A este paso, ni extranjeros ni locales cabremos en la ciudad. Corrupción ligada al acueducto de Bucaramanga. Los escándalos de corrupción en el acueducto metropolitano de Bucaramanga ejemplifican cómo el control de un recurso vital se convierte en botín político. El agua, elemento esencial, se usa para financiar campañas o enriquecer a funcionarios, dejando a la población con interrogantes sobre la calidad y el futuro del suministro. Como propuesta, el sindicato del acueducto propone que los cambios los hagan los mismos empleados de la empresa para que los costos sean menores. Corrupción en salud y educación, CESAR. El CESAR ha sido recurrentemente señalado por sus altos índices de corrupción en contratos vitales de salud y educación. El desvío de recursos destinados a hospitales y escuelas no es solo un robo de dinero, sino un atentado directo contra la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Contrabando de gasolina y licor con Venezuela. Las trochas no solo sirven para el paso de personas. El contrabando masivo de gasolina y el licor a través de la frontera con Venezuela es una economía criminal que mantiene a flote a grupos armados ilegales. Es un combustible barato que alimenta la ilegalidad a ambos lados. Efectos del cierre de la frontera. El cierre intermitente de la frontera colombo-venezolana, más allá de la política, tuvo efectos devastadores, disparó el crimen organizado en las trochas, creó crisis humanitarias y fragmentó economías locales, demostrando la fragilidad de la vida en la zona limítrofe. Récord de árboles contra. Violencia urbana. La ciudad de Bucaramanga ostenta un título paradójico, ser la urbe con el mayor número de árboles por habitante en el país. Un pulmón verde, una muestra de vida y planificación ambiental. Sin embargo, este oasis de naturaleza contrasta crudamente con la intensa violencia urbana que ha marcado su historia. La ciudad bonita esconde cicatrices profundas, un recordatorio de que la belleza natural y la brutalidad humana a menudo coexisten. Explotación petrolera por Gulf Oil. La llegada de la Gulf Oil y otras multinacionales petroleras marcó el inicio de la explotación a gran escala del subsuelo colombiano. Esta presencia generó riqueza para pocos, pero también profundas tensiones sociales y luchas obreras. La historia de las concesiones petroleras es la historia del inicio de la lucha de clases y del despertar de la conciencia sindical en el siglo II. Nivel 6. Abandono estatal y desnutrición infantil. El abandono estatal se traduce en números. Casos de desnutrición infantil extrema y la alta tasa de mortalidad por falta de agua. La tragedia de las comunidades indígenas que viven en la riqueza del subsuelo, pero en la miseria absoluta de la superficie. Quizás, yo creo que en toda mi experiencia que he podido tener es un caso bastante impactante. Varios de sus hermanos también muestran signos de alerta de desnutrición. La inseguridad alimentaria con la que vive su familia y él es extrema, podríamos decirlo. Entonces, es un niño que no va a alcanzar a desarrollarse. La tragedia minera de San Fernando el 16 de junio de 2010 en Amagá, Antioquia, Colombia, cuando una explosión por acumulación de gases causó derrumbes, sepultando a 73 mineros y dejando una profunda huella en la comunidad, siendo la segunda peor tragedia minera del país y dejando reclamos de los familiares por compensaciones y reestructuras a pesar de la ayuda inicial de la empresa. Los nexos del gobierno con alias Calarca. Han surgido graves acusaciones e investigaciones en Colombia sobre presuntos vínculos entre altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de las FARC lideradas por alias Calarca. Estas denuncias, basadas en archivos incautados, han generado un escándalo político y de seguridad nacional. Las revelaciones provienen principalmente del análisis de teléfonos y dispositivos electrónicos incautados a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarca, líder del bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor Central, en julio de 2024. Los informes periodísticos de Noticias Caracol señalan que los archivos sugieren que los funcionarios habrían colaborado con el grupo armado para ayudarles a evadir controles de seguridad, adquirir armas y vehículos blindados de forma legal, mediante la creación de empresas de seguridad fachada, e incluso mencionan la visita de un empresario chino para tratar temas de armas y tráfico de oro. A un general activo, Juan Miguel Huertas, director de personal del Ejército,
y a Wilmar Mejía, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, de supuestamente filtrar información sensible y clasificada a Calarca. Conflicto y desplazamientos en límites con el valle. El conflicto armado en las zonas limítrofes con el Valle del Cauca se ha caracterizado por el control de corredores estratégicos. Esto ha resultado en desplazamientos masivos de campesinos, obligados a abandonar sus tierras por la disputa territorial entre grupos armados y guerrilleros. Violencia política años 50 y masacre de Florida Blanca. Retrocedemos a la época de la violencia de los años 50 en Santander. La masacre de Florida Blanca es un oscuro ejemplo de la brutalidad política que se vivía, donde la afiliación partidista costaba la vida. Una herida histórica que demuestra la crueldad inherente a la polarización. Los pueblos en formas de autodefensa propiciaron violencias particulares contra los niños, generando experiencias de vida para ellos, como testigos, como desplazados, como niños que fueron asesinados para golpear a los opositores políticos, entre muchas otras manifestaciones. Van a encontrar una pared de luz con 10 noticias de la época, también hay una instalación con unos relatos, hay unas piezas gráficas que utilizan reportería también de ese momento, y hay una instalación sonora con discursos de los tres políticos de la época, Jorge Eliezer Gaitán, Mariano Ospina y Laureano Gómez. Y al fondo de la sala van a encontrar 3 tomos de la prensa, como los que se encuentran en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, donde se proyectan un juego de animaciones de esas noticias. Vallenato y delincuentes. La unión del vallenato y los grupos armados no es otra cosa que el retrato fiel de nuestra propia desgracia, una melodía que suena a acordeón pero que gotea sangre por los bordes. En este moridero que llamamos patria, la música nunca ha sido solo música, ha sido el telón de fondo para que los señores de la guerra y los patrones del polvo blanco se sintieran dueños de algo más que el miedo de la gente. Es que miren, el asunto es de una lógica bastante y perversa. Esos capos, ya fueran paras, guerrillos o traquetos de pura cepa, siempre han tenido esa necesidad cochina de que el mundo los nombre, de existir más allá de la circular de la Interpol. Y ahí aparecía el saludo vallenato, esa moneda de cambio, que volvía a cualquier bandido un personaje de leyenda en una grabación de 24 pistas. Cuando un cantante soltaba un nombre entre un verso y el otro, no estaba haciendo un favor, estaba lavando una cara, poniéndole ritmo a un prontuario. Que los muletas saludando a la tierra para militar o los otros cantando a los que mandaban en el monte era la misma mierda, con distinto olor, el reconocimiento social comprado a punta de billete. Y ni hablemos de las parrandas, porque a esos tipos les encantaba su fiestecita privada, allá en esas fincas donde el mundo se acaba y solo queda la ley del más fuerte. Ponían a los ídolos del pueblo a cantarles al oído mientras ellos decidían a quién le daban piso al día siguiente. No era admiración, era poder, la soberbia de decir yo tengo al que todo el mundo ama cantando en mi sala. El cacique, famoso por escaparse con ayuda de un grupo paramilitar durante su condena de casa por cárcel por el asesinato de sus fanáticas o el otro Irak, todos terminaron alguna vez metidos en ese fango, a veces por gusto, otras porque en este país, uno a la persona equivocada es una sentencia de muerte que no admite apelación. Pero lo más berraco es ver cómo el negocio se volvió una lavadería. La música sirve para todo, para blanquear la plata que viene de la coca, para financiar giras que son puras fachadas y para meter a los músicos en la rosca del crimen. Ahí tenés a los que han caído hace poco, como el tal Silvestre Tangón, que resultó ser más ficha del narcotráfico que artista de tarima. Al final, la ambición infecta hasta el sentimiento más puro, y el vallenato, que nació para contar la vida del campo, terminó siendo el himno de los que se encargaron de llenar ese campo de cosas comunes. Es la historia de siempre en este rincón del mundo, la belleza arrodillada ante el dinero, sucio, y el acordeón llorando, no por un amor perdido, sino por la dignidad que nos empeñaron hace rato esos ejércitos de sombras que se creen los dueños del baile. El pacto de la picota. El llamado pacto de la picota es uno de esos episodios que nos recuerdan que en Colombia la línea entre la redención y el cinismo es, a veces, un hilo invisible. Sucedió en plena campaña presidencial de 2022 y, como todo lo que nos duele, tiene dos caras que se miran con desconfianza. El hecho. Juan Fernando Petro, hermano del entonces candidato Gustavo Petro, visitó la cárcel de la Picota en Bogotá. No fue a visitar a un pariente olvidado, sino a sentarse con personajes que representan lo más oscuro de nuestra memoria reciente, condenados por corrupción, paramilitarismo y de nexos con la mafia, nombres como Iván Moreno o Álvaro el Gordo García. Las dos interpretaciones.
como en una novela de intrigas mal contada. Aquí la verdad depende de quien sostiene la pluma. La versión del perdón social desde la campaña del hoy presidente se explicó que estas visitas buscaban socializar la idea del perdón social. Una suerte de utopía donde, para alcanzar la paz total, es necesario hablar incluso con los que se han corrompido hasta la médula. Es la idea arriesgada y para muchos ingenua de que nadie es irrecuperable. La sospecha del intercambio de votos para los críticos y fue una gran parte de la opinión pública. Esto olía a algo mucho más rancio, un canje de beneficios jurídicos como la no extradición o rebajas de penas a cambio de apoyo político y de votos en las regiones donde estos varones todavía mantienen su sombra de poder. Cita víctima del clientelismo. No, pero espere para que vea. Es que en este país ya no se puede ni ser mico, porque hasta a los micos los meten en la politiquería cochina. Yo lo de Ucumari. Qué cosa tan berraca. Pancho y Chica, pobrecitos, ellos allá encerrados viendo a los humanos afuera y de pronto les dejan la puerta abierta. Dicen los señores del parque, esos que hablan así todo elegante, no, es que eran un peligro para la seguridad nacional. Por favor, si Pancho iba caminando más tranquilo que un concejal en vacaciones. Pero claro, como aquí el gatillo es lo primero que se activa cuando no saben qué hacer, pues les dieron plomo. ¡Afuera! Pero espere, que aquí viene el chisme bueno, el de la mermelada. Dicen por ahí los muchachos que trabajan allá, que ese día estaban todos en un meeting del doctor Michael Opera. Imagínense, el cuidador, el que tenía que revisar los pasados, estaba ocupado viendo cómo conseguían los votos para el candidato, porque si no va a la reunión, lo echan. Entonces, entre el tamal, el discurso del doctor Michael, junto al sindicado narcorrupto Carlos Maya, entonces alcalde de Pereira, y del yo que pongo el voto, se les olvidó que los chimpancés también tienen su género. O sea, que a Chica y a Pancho no los mató solo la policía, los mató el clientelismo. Es que somos geniales. En Colombia los animales no se escapan por hambre, se escapan porque los cuidadores están haciendo campaña política. País berraco este, jóvenes. El que no cae, resbala, y el que no es candidato, termina de fiambre en el zoológico. Ay, Dios mío. Lopera, págueles el entierro a los micos, por lo menos. El útero de las mujeres con muerte cerebral no debería desperdiciarse. La afirmación de que el útero de las mujeres con muerte cerebral no debería desperdiciarse se originó en un artículo publicado por el Colegio Médico Colombiano, lo que generó una intensa controversia ética y de bioética a nivel mundial. En enero de 2023, la revista del Colegio Médico Colombiano publicó un texto que sugería la posibilidad de utilizar los cuerpos de mujeres en estado de muerte cerebral como incubadoras o para gestación subrogada con el objetivo de ayudar a parejas sin hijos. El artículo planteaba la pregunta retórica de ¿por qué los úteros deberían desperdiciarse? Esta propuesta desató un amplio debate público y críticas, lo que llevó a la institución a emitir disculpas por haber difundido dicho texto. Yo creo que no hay necesidad de decir por qué estos comentarios están tan mal vistos. Sicariato en las playas, microtráfico. El sicariato ha evolucionado. Hoy, la violencia se extiende a las playas turísticas en la disputa por el control del microtráfico. Las balaceras a plena luz del día son el recordatorio de que la economía criminal usa cualquier espacio público para ajustar cuentas. Lo que ha llevado a los investigadores a considerar que este hecho también podría estar relacionado con rencillas delictivas. Este no fue, sin embargo, el único hecho violento ocurrido en Cartagena en las últimas horas. La toma y masacre de municipios. La toma y masacre de municipios enteros por parte de paramilitares y guerrilleros fue una estrategia de terror para controlar población y territorio. Nombres como Bojaya o la masacre de Maquiripán mencionada al final de la lista son símbolos de la barbarie del conflicto.
El alto índice de secuestros y extorsiones a ganaderos y comerciantes del secuestro y a la extorsión han sido un flagelo persistente y significativo para los sectores ganadero y comercial en Colombia durante los últimos 50 años, especialmente en zonas rurales, afectadas por el conflicto armado. Aunque las cifras han variado, estos delitos han tenido un impacto devastador en la vida y el patrimonio de miles de personas. No han sido fenómenos constantes, sino que han fluctuado en intensidad y ubicación, impulsados principalmente por el conflicto armado interno y en la búsqueda de financiación por parte de grupos armados ilegales, guerrillas y paramilitares y actualmente disidencias y grupos criminales. El secuestro experimentó un crecimiento considerable. Entre 1985 y 1998, el número de secuestros reportados se multiplicó por 9. El sector ganadero fue uno de los principales afectados, con miles de víctimas registradas a lo largo de las décadas. Esto terminaría provocando las creaciones de los grupos paramilitares con la excusa de las autodefensas. Si bien el número total de secuestros alcanzó picos históricos a finales de los 90 y principios de los 2000, hubo una tendencia a la baja en los años posteriores debido a las políticas de seguridad y los procesos de desmovilización de grupos paramilitares. Recientemente ha habido un resurgimiento alarmante de estos delitos. En 2023, el secuestro en Colombia aumentó un 50% en comparación con el año anterior y la extorsión también ha mostrado incrementos significativos. Los ganaderos siguen siendo uno de los gremios más afectados por esta violencia, especialmente en departamentos como Antioquia, Córdoba, Cesar, Casanare y Arauca. Históricamente, grupos como las FARC, el ELN y grupos paramilitares han sido los principales perpetradores. Actualmente, las disidencias de las FARC y el ELN continúan siendo señalados como responsables de la mayoría de los secuestros y extorsiones, junto con bandas criminales organizadas en zonas urbanas y rurales. Se han metido en una cosa que no saben por qué se han metido ahí. Noticiero Prome. Culto del Leptaur en Medellín. Entramos en el ámbito de los grupos herméticos. El culto del Leptaur en Medellín es un ejemplo de cómo los movimientos sectarios o religiosos controversiales generan polémica por sus prácticas. Se reportó que el grupo buscaba asentarse en zonas rurales apartadas de Colombia para evadir controles legales y continuar con sus prácticas, que incluyen matrimonios y procreación con adolescentes desde los 12 o 13 años. A finales de noviembre de 2025, las autoridades colombianas, incluyendo a Migración Colombia y la policía, llevaron a cabo un operativo en un hotel del municipio de Yarumal, Antioquia, cercano a Medellín, donde rescataron a 17 menores de edad y retuvieron a 9 adultos. 5 de los menores tenían circulares amarillas de Interpol vigentes por riesgo de secuestro parental y órdenes de custodia. La secta enfrenta acusaciones internacionales graves por abuso infantil, pedofilia, matrimonios forzados de menores y tráfico de personas en países como Estados Unidos y Guatemala. Los 9 adultos fueron expulsados de Colombia en un vuelo comercial hacia Nueva York para enfrentar a las autoridades estadounidenses y evaluar su situación legal. Los menores quedaron bajo la custodia del Centro Facilitador de Servicios Migratorios en Yarumal. Asesinatos seriales de taxistas 2000S. En la década del 2000, varias ciudades vivieron el terror de asesinatos seriales que involucraban a taxistas como víctimas o, en algunos casos, victimarios. Este fenómeno centró una desconfianza profunda en el transporte público, convirtiendo un servicio esencial en un escenario de peligro. De los implicados que estuvieron en este punto y posterior asesinato de Asesinatos relacionados con la oficiana venta de finca raíz y la valorización del café. Existe una relación documentada entre la violencia en Colombia, el despojo de tierras y los intereses económicos, incluyendo el sector agroindustrial como la caña de azúcar, y en contextos históricos, el café y el sector inmobiliario. La valorización de la tierra y los productos agrícolas han sido factores subyacentes en la dinámica del conflicto armado y la criminalidad en diversas regiones del país. El conflicto armado interno en Colombia ha estado históricamente ligado a la tenencia y propiedad de la tierra. El despojo de propiedades ha sido una consecuencia común de la guerra, llevando a una mayor concentración de la propiedad rural y al desplazamiento forzado de campesinos.
Diversos grupos armados ilegales, guerrillas y paramilitares, también conocidos como AUC, han ejercido control territorial en regiones estratégicas con el apoyo de sectores económicos y políticos, desestabilizando el Estado de Derecho. Este control ha facilitado, entre otras cosas, el apoderamiento ilegal de tierras. Se han registrado casos específicos de violencia y asesinatos en fincas cafeteras, incluyendo a recolectores y administradores en el contexto de disputas internas, robos o la violencia generalizada en las zonas rurales. Dios la bendiga, niña. Dios la bendiga, mi amor. La mantenga siempre así hermosa. No se preocupe porque no vea, para lo que hay que ver hoy en día, mejor está uno ciego. ¿Oyó?